Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Agonistas del GLP-1 en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Los tratamientos actuales para la enfermedad de Parkinson están basados en el reemplazo de la dopamina con el objetivo de tratar los síntomas. Sin embargo, no tienen efectos importantes en la progresión de la enfermedad. En estudios observacionales recientes, se ha reportado que la prevalencia de Parkinson es menor en los pacientes diabéticos en tratamiento con fármacos agonistas del receptor GLP-1 y la lixisenatida. Uno de los fármacos ha mostrado propiedades neuroprotectoras en modelos de ratones con esta enfermedad. En este ensayo clínico fase 2, se reclutaron 156 pacientes con enfermedad de Parkinson de menos de 3 años de evolución, quienes recibían tratamiento estándar y a quienes se valoró por medio de la escala unificada de enfermedad de Parkinson, en la que puntajes más altos indican mayor discapacidad motora. Posteriormente, los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir lixisenatida subcutánea o placebo durante 12 meses, seguidos por 2 meses sin intervención. En todos los pacientes se evaluó nuevamente la discapacidad motora a los 6, 12 y 14 meses utilizando el mismo instrumento que en la evaluación inicial. Se reportó que a los 12 meses, la media del puntaje en la escala unificada de enfermedad de Parkinson disminuyó 0.04 puntos en el grupo intervenido y aumentó 3.04 puntos en el grupo control. Además, tras el periodo sin medicamento ni placebo, la media de dicho puntaje fue de 20.6 en el grupo control y de 17.7 en el grupo que recibió el fármaco. Estos resultados sugieren que la terapia con lixisenatida disminuye la progresión de la discapacidad motora en pacientes con enfermedad de Parkinson en etapas tempranas. Infección de heridas quirúrgicas. ¿Es útil la irrigación intraoperatoria para disminuir su incidencia? De acuerdo con la información del Grupo Internacional de Investigación Global Search Collaborative, las infecciones del sitio quirúrgico tras cirugía abdominal son el tipo más común de infección adquirida en el hospital. Muchos factores de riesgo como la presencia de obesidad, diabetes y otras comorbilidades son difícilmente modificables, por lo que se ha buscado optimizar los factores de riesgo relacionados con la cirugía. Una de las medidas más recientes es la irrigación intraoperatoria de la herida quirúrgica al terminar el procedimiento al utilizar una solución de polihexanida. Sin embargo, la evidencia a favor de su uso es escasa. En este estudio multicéntrico realizado en Alemania, se incluyeron 689 pacientes adultos que fueron sometidos a laparotomía, quienes fueron aleatorizados en 3 grupos. En el primero, se realizó irrigación intraoperatoria de la herida quirúrgica con una solución de polihexanida al 0.04%. En el segundo, la irrigación se realizó con solución salina y en el tercero no se realizó irrigación. Se reportó que los participantes tuvieron una edad media de 65.9 años y en el 8% de los procedimientos las heridas fueron clasificadas como limpias contaminadas. La incidencia global de infección en el sitio quirúrgico fue del 11.8%. Al analizar los datos de los 3 grupos, la incidencia fue del 10.6% en el primer grupo, del 12.5% en el segundo y del 12.8% en el tercero. A pesar de que la incidencia de infecciones fue menor en el primer grupo, los autores indican que esta no fue estadísticamente significativa
por lo que concluyen que el uso de la solución de polihexanida no ofrece ventajas en comparación con la irrigación con solución salina o con no irrigar la herida en este tipo de cirugías. No obstante, destacan la necesidad de realizar ensayos clínicos en procedimientos contaminados y sépticos. Hemofilia adquirida, aproximación de una causa de sangrado poco habitual. La hemofilia adquirida es un trastorno hemorrágico poco común causado por el desarrollo espontáneo de anticuerpos inhibidores contra el factor de coagulación 8. El 50% de los casos son idiopáticos y el resto están asociados con afecciones subyacentes como autoinmunidad, neoplasias malignas, infecciones, además del postparto, ciertos medicamentos y algunas inmunizaciones. Cabe señalar que el impacto clínico de este trastorno radica en su potencial para desencadenar sangrados vinculados con un alto índice de mortalidad. Clínicamente, las hemorragias subcutáneas predominan en este tipo de hemofilia, aunque algunos pacientes son asintomáticos o no tienen antecedentes de sangrado. La sospecha inicial se establece con una prolongación aislada del tiempo de tromboplastina parcial activada y sin cambios en el tiempo de protrombina y el recuento plaquetario. El diagnóstico se confirma mediante el análisis de actividad del factor 8 o, en su defecto, en pruebas de mezcla, ya que otras situaciones pueden incrementar el tiempo de tromboplastina, como la enfermedad de von Willebrand, la anticoagulación lúpica o la terapia anticoagulante antiagregante. Por último, en cuanto al tratamiento, este tiene 3 objetivos. 1, detener el sangrado. 2, prevenir otros sangrados mediante la erradicación del inhibidor del factor 8 y de la clona responsable de su producción. Y 3, tratar la causa subyacente en caso de que esté presente. Cabe señalar que solo los pacientes con hemorragia grave y disminución de la hemoglobina ameritan un tratamiento hemostático inmediato. Por su parte, los individuos con alto riesgo de hemorragia pueden recibir una terapia hemostática profiláctica. Infección por Helicobacter pylori y resistencia antibiótica. La infección por Helicobacter pylori es la más prevalente en el mundo y la causa principal de enfermedades como dispepsia, gastritis y cáncer gástrico. Esta bacteria se caracteriza por desarrollar resistencia a múltiples antibióticos, situación que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como un problema de salud global y ha orillado a la mayoría de las organizaciones internacionales a sugerir que se abandone la terapia triple en favor de esquemas cuádruples. A pesar de estas recomendaciones, existen pocos estudios que evalúen la efectividad de dichos esquemas en la práctica clínica. En este estudio internacional prospectivo se incluyeron a todos los adultos con infección de Helicobacter pylori diagnosticada por cultivo que fueron registrados en la base de datos de la Asociación Española de Gastroenterología entre 2013 y 2021. Se analizaron los datos de 3.970 pacientes, de los cuales 2.852 no habían recibido tratamiento de erradicación y 1.118 sí lo habían recibido. En los pacientes sin tratamiento previo se encontró que la resistencia a claritromicina, metronidazol y quinolonas fue del 22%, 27% y 18%. Por su parte, en los pacientes previamente tratados, la resistencia fue de 49%, 41% y 24% respectivamente. En el grupo sin terapia previa a los esquemas triples en una sola cápsula y cuádruple acompañados de bismuto, tuvieron una tasa de erradicación de al menos 90% y el uso concomitante de tinidazol incrementó dicha tasa al 99%.
En los pacientes que ya habían recibido antibióticos, ningún esquema tuvo erradicación igual o mayor al 90%. En esta población, la terapia triple en una sola cápsula y la terapia triple con uso concomitante del levofloxacino fueron las únicas con erradicación de al menos el 85%. Bajo riesgo de reacción cruzada en pacientes con alergia a fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas, un grupo de antibióticos ampliamente prescritos, ocupan el segundo lugar en frecuencia de causar reacciones de hipersensibilidad. No obstante, las pruebas de alergia para estos fármacos no han avanzado en comparación con los beta-lactámicos. En consecuencia, la reactividad cruzada de las fluoroquinolonas tampoco se ha caracterizado adecuadamente. Por lo anterior, una reciente investigación exploró las tasas de reactividad cruzada entre estos agentes terapéuticos en pacientes alérgicos a las fluoroquinolonas. Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de la historia clínica de pacientes adultos con antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata al ciprofloxacino, levofloxacino y o moxifloxacino, así como una prescripción documentada de una fluoroquinolona diferente. El resultado primario fue la documentación de hipersensibilidad tras la segunda exposición a estos antibióticos. De un total de 321 casos, el 2.5% experimentó una reacción inmediata posterior a una exposición subsecuente a las fluoroquinolonas. Por su parte, la frecuencia de reactividad cruzada dentro de las cohortes de índice de alergia de ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino fue de 2.5, 2 y 5.3% respectivamente. Los autores comentaron que sus datos sugieren que los pacientes con antecedentes de reacción de hipersensibilidad inmediata a estos fármacos tienen un riesgo bajo de experimentar una reacción cruzada cuando se exponen a una fluoroquinolona diferente. Por último, señalaron que estos hallazgos deberían incrementar la confianza del médico al intentar una dosis de prueba entre pacientes con estos antecedentes de alergia. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.